TVL y la radio de la Asamblea Nacional presentan Asamblea Hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Asamblea Hoy, un balance legislativo 2025 del trabajo de las comisiones especializadas. Aquí iniciamos. Asamblea Hoy. Balance legislativo 2025. Aquí iniciamos. La Comisión de Justicia y Estructuras del Estado concentró su trabajo en reformas legales y cambios estructurales. Este es su balance legislativo 2025 junto a Melissa Machuca. Durante el 2025, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado mantuvo una agenda amplia en la Asamblea Nacional, concentrando su trabajo en reformas al sistema jurídico, fortalecimiento institucional y actualización de varios cuerpos legales. A lo largo del año, la Comisión tramitó varios proyectos relacionados con el ámbito penal, administrativo, civil y constitucional. Entre los principales ejes abordados estuvieron las reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la función judicial, al Código Civil y a normas vinculadas con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la estructura del Estado, mientras que otros continúan en distintas fases de análisis o fueron archivados. Además del tratamiento legislativo, la Comisión enfrentó una alta carga de proyectos pendientes, lo que refleja la magnitud de reformas estructurales que aún se debaten en el país, especialmente en materia penal, administrativa y de organización del Estado. En este balance, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado evidencia un trabajo marcado por el volumen de iniciativas y la complejidad de los temas, con propuestas que buscan modernizar el marco legal y responder a las demandas institucionales del Ecuador. Con proyectos aprobados, otros en trámite y varios aún en análisis, la Comisión de Justicia cierra el 2025 con una agenda abierta que seguirá siendo clave para el funcionamiento del Estado, informó Melissa Machuca. La Comisión de Biodiversidad mantuvo una agenda enfocada en la protección del patrimonio natural y la respuesta frente a la crisis climática con el tratamiento de 3 proyectos de ley prioritarios. María Camila Zurita con el balance. La Comisión de Biodiversidad y Cambio Climático es la encargada de analizar y proponer iniciativas legislativas orientadas a la protección del patrimonio natural del Ecuador, la conservación de la biodiversidad y la respuesta del Estado frente a los efectos del cambio climático, con impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo sostenible del país. Durante 2025, la presidenta de la comisión, la legisladora Camila León, hizo referencia a los 3 proyectos de ley más relevantes tratados en la mesa legislativa a lo largo del periodo. Avanzamos con leyes clave como han sido la ley de cambio climático, la ley de olas rompientes en el litoral ecuatoriano y también la ley de páramos, que hemos tenido avances significativos. La respuesta inmediata ante procesos emergentes también fue parte del trabajo que la Comisión tuvo que gestionar durante este año ante diversas situaciones ambientales que requirieron una articulación interinstitucional. Más allá de la labor legislativa, lo que hemos hecho es también actuar de forma emergente cuando se han presentado diferentes sucesos dentro del país. En el ámbito de fiscalización, la Comisión dio seguimiento a casos de alto interés público relacionados con problemáticas ambientales en diferentes territorios del país. Hablamos de que tenemos la fiscalización del caso Mecheros, la fiscalización del caso Río Daule, del caso Santa Rosa, del conflicto minero en Quimsacocha, un proyecto que ponía también un impacto ambiental en Guayaquil, o también la crisis de agua que vivimos en Quito. Finalmente, la asambleísta Camila León señaló que se trata de una comisión de territorio y no de escritorio, subrayando que el acercamiento permanente a la ciudadanía ha permitido construir leyes más efectivas. Mi compromiso, tanto como el de esta comisión, siempre va a ser legislar de forma eficiente, de forma técnica, escuchar a la ciudadanía y actuar con firmeza cuando se vean vulnerados los derechos de la naturaleza o de las personas que habitan dentro de ella. El desarrollo del Ecuador será sostenible y en eso estamos trabajando. De esta manera, durante 2025, la Comisión de Biodiversidad y Cambio Climático enfocó su labor en la producción legislativa, la atención a emergencias ambientales y la fiscalización en territorio, con una visión participativa y orientada a la protección del patrimonio natural del Ecuador. Adicionalmente, la presidenta de la mesa legislativa nos contó cuáles serán los objetivos de la comisión el próximo año. Sería compromiso, protección y naturaleza.
Creo que esas son las 3 palabras que van a llevar el norte de esta comisión dentro del 2026. Y si me preguntara por una cuarta, le diría que resultados. Informó María Camila Zurita. El tratamiento de 2 proyectos de ley, las tareas de fiscalización y el trabajo en territorio forman parte de las actividades desarrolladas por la Comisión de Transparencia, liderada por la legisladora Diana Jacome. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por la legisladora Diana Jacome, en estos 8 meses se ha enfocado en varias aristas, como el tratamiento del proyecto de ley de agilización judicial para la adopción. La agilización judicial, el tratamiento de la documentación, el tema administrativo y judicial. Yo creo que cuando los ciudadanos, cuando quienes estamos en la responsabilidad de generar normativa, ponemos de nuestra parte y lo hacemos con responsabilidad como lo estamos haciendo en esta comisión, vamos a sacar como resultado un buen proyecto. Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En ese sentido se observa un poco el tema de la acción extraordinaria de protección, la acción de protección, la temporalidad para la presentación de estas garantías que son importantes, así también el análisis de los incumplimientos de sentencia, el trabajo que realiza la Corte Constitucional y las unidades y los jueces que reciben las acciones constitucionales. En fiscalización. Tenemos 6 procesos de fiscalización que estamos avanzando y antes de finalizar este mes pues ya emitiremos uno de ellos, pero seguimos en el trabajo. Yo creo que la responsabilidad y el equilibrio van de la mano en cuanto a los resultados. Trabajo en territorio. Y ese ha sido nuestro trabajo también, combinarlo aquí en la Asamblea Nacional y en territorio. Hemos sesionado en varias provincias de nuestro país, hemos estado en Guayas, en Durán, hemos estado en el Napo, también hemos estado en Santo Domingo, hemos estado en otras provincias del país. La comisión prevé para inicios del 2026 ya contar con informes para análisis ante el Pleno de las propuestas normativas, además de la participación de varios actores sociales en la mesa legislativa y visitas a territorio, informó Mariela Logroño. Derechos laborales, seguridad social y reformas marcaron la labor de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social durante el 2025. A continuación, el reportaje. Del orden. Durante el 2025, la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social centró su agenda en la protección de los derechos laborales, el fortalecimiento de la seguridad social y el análisis de reformas orientadas a los sectores más vulnerables del país. A lo largo del año, la Comisión tramitó informes relacionados con la garantía de derechos para personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y de alta complejidad, así como reformas al Código del Trabajo vinculadas a la dignificación del trabajo del hogar. También analizó observaciones del Ejecutivo y dictámenes de la Corte Constitucional en temas de seguridad social y regímenes especiales de jubilación. En materia legislativa, la mesa avanzó además en proyectos para prevenir y erradicar el acoso laboral, fortalecer el trabajo en los sectores público y privado y analizar reformas orientadas a la protección prioritaria de la mujer durante el periodo de maternidad. Y vamos a seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, y estarán invitados los que tienen el conocimiento y la experticia de la ley. Las leyes se construyen con los actores de la sociedad. Es por eso, a través de la participación ciudadana, hemos invitado a diferentes actores de la sociedad, como también a diferentes organizaciones, a través de sus representantes. En este balance, la Comisión de Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social deja una agenda marcada por el debate de reformas sensibles, el control político y la búsqueda de consensos para mejorar las condiciones laborales y de protección social en el Ecuador. Con estos ejes de trabajo, la Comisión cierra el 2025 con proyectos en distintas fases de tratamiento legislativo y una agenda que seguirá enfocada en los derechos de los trabajadores y la seguridad social, informó Melissa Machuca. Desarrollo rural, soberanía alimentaria, fortalecimiento de la agricultura familiar campesina y ordenamiento normativo del sector agroproductivo fueron los principales aspectos que abordó la Comisión de Soberanía Alimentaria. Durante el año 2025, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional mantuvo una agenda activa enfocada en fortalecer el desarrollo rural y garantizar la soberanía alimentaria del Ecuador.
En junio, la Mesa Legislativa aprobó su plan de trabajo para el periodo 2025-2027, que establece como ejes principales la mejora de las condiciones de vida de productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, la realización de visitas de campo para recoger las necesidades de pequeños y medianos productores y el avance en el tratamiento de 7 proyectos de ley vinculados al sector agroproductivo. En el ámbito legislativo, la Comisión lideró la unificación de 5 iniciativas en un solo cuerpo normativo denominado Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario. Esta propuesta integra medidas orientadas al fortalecimiento de cadenas productivas como el café, el plátano, la papa, la producción de cuyes y la apicultura. El proyecto continúa en análisis y fortalecimiento mediante la incorporación de aportes técnicos con el objetivo de evitar duplicidades normativas y facilitar una gestión integral del sector agrícola y pecuario. Además, se revisaron iniciativas específicas de fomento productivo, entre ellas las relacionadas con la producción y comercialización del plátano, considerado estratégico para la soberanía alimentaria nacional. Como parte de su trabajo, la comisión convocó a representantes del sector productivo, expertos, instituciones públicas y ciudadanía, fortaleciendo un enfoque participativo en la construcción de la normativa. Tanto el plan de trabajo como los proyectos de tratamiento priorizan el apoyo a la agricultura familiar campesina, reconociendo su rol clave en el abastecimiento de alimentos y desarrollo rural sostenible del país. Informó María Camila Zurita. Asamblea Hoy. Balance Legislativo 2025. Continuamos con más del Balance Legislativo 2025. La Comisión de Garantías Constitucionales analiza varios casos de alto interés nacional, como el de Furukawa y los hechos suscitados en el contexto del paro nacional. La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional conoció el pasado 4 de junio la información proporcionada por el Archivo Biblioteca y la Secretaría General respecto al estado actual de los procesos legislativos y fiscalización en curso. Desde esa fecha hasta la actualidad, la Mesa Legislativa mantiene en trámite varios proyectos de ley prioritarios, entre ellos la reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ley para el Reconocimiento y Empoderamiento de la Mujer Rural, la Ley que garantiza el derecho a la consulta ambiental, consulta popular, consulta previa, libre e informada, y también una propuesta de ley sobre la mujer afroecuatoriana. En el ámbito de la fiscalización, la Comisión ha abordado casos relevantes como Furukawa, los explosivos registrados en el sector de la Bahía en Guayaquil, así como los hechos suscitados en el contexto del paro nacional del 2025. Adicionalmente, se fiscalizan los programas de Incentivo Emprende, Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción, para lo cual se ha convocado a diversas autoridades con el fin de recabar información, analizar ejecución y evaluar resultados. De cara al año 2026, la Comisión de Garantías Constitucionales proyecta fortalecer su agenda legislativa y de control político, priorizando normas que consoliden la protección de los derechos humanos y de los grupos de atención prioritaria, informó Mariela Logroño. La Comisión del Régimen Económico y Tributario cerró el 2025 con reformas importantes, control presupuestario y procesos de fiscalización que marcaron la agenda económica del país. Durante el 2025, la Comisión de Régimen Económico y Tributario consolidó uno de los años más activos en materia fiscal y presupuestaria. Los legisladores aprobaron reformas, evaluaron la ejecución del gasto público y avanzaron en procesos de fiscalización clave para la estabilidad económica del país. En este periodo se aprobaron más de 7 informes, entre ellos reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, ajustes a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y el informe que recomendó el archivo del Decreto Ley 047 sobre legalidades eléctricas. La comisión también tramitó la proforma presupuestaria 2025 y 2026 y realizó el seguimiento a la ejecución del presupuesto del primer semestre de 2025, además de la fiscalización del cierre de la cooperativa CREA. La presidenta de la comisión, Natalie Farinango, destacó: hemos aprobado más de 7 informes dentro de la comisión, entre ellos 2 leyes que se encuentran dentro del registro oficial, reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, un informe que recomendó el archivo del Decreto Ley 047 sobre regalías eléctricas, que lo aprobó también el Pleno de la Asamblea Nacional. La presidenta de la Mesa Legislativa proyecta seguir trabajando por el bienestar del país en el año 2026. Seguir trabajando con este mismo compromiso por la ciudadanía, reformas al Código Tributario, reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, darle el seguimiento adecuado también a las proformas presupuestarias tanto del año 2025 y 2026.
En 2025, esta comisión mantuvo una agenda marcada por decisiones de alto impacto en la gestión fiscal del Estado, con un trabajo que combinó reformas legales, control político y evaluación de las finanzas públicas, consolidándose como una de las mesas más técnicas de la Asamblea Nacional. Con estos resultados, la Comisión de Régimen Económico cierra el año reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la economía nacional y la transparencia en el uso de los recursos públicos, informó Melissa Machuca. Descentralización, competencias territoriales, ordenamiento del territorio y fortalecimiento de los gobiernos locales marcaron la agenda de trabajo de 2025 de la Comisión de Gobiernos Autónomos a través del tratamiento de varios proyectos de ley. La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorios del Espacio Legislativo, donde se analizan y construyen las normas que regulan la relación entre el Estado central y los gobiernos locales. Durante 2025, la Comisión impulsó el tratamiento de proyectos legislativos construidos con la participación de organizaciones de la sociedad civil, como lo explica la presidenta de la Comisión, Lucía Pozo. Proyecto reformatorio al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y al Código Orgánico Integral Penal en lo que concierne a recategorizar las infracciones de tránsito. En este balance anual, la presidenta también destacó la formulación de nuevos proyectos con técnica legislativa adecuada. El Ecuador, desde la creación de la República hace 200 años, no cuenta con una ley de límites territoriales que permita darle orden también a la situación limítrofe de nuestros cantones, de nuestras parroquias. Dentro de la agenda legislativa, la Comisión abordó el análisis de la normativa relacionada con el ordenamiento territorial. Ha sido fundamental reconocer el aval técnico, el aval regulador que mantiene esta institución de control en el país para conseguir un apego a la planificación que deben cumplir los gobiernos autónomos en torno a su crecimiento urbano. La Comisión procedió a archivar iniciativas que no tenían viabilidad frente a la realidad financiera y operativa de los gobiernos locales. Hemos archivado la ley de incendios, la ley de telecomunicaciones, la ley de límites territoriales, la ley de asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, asignación directa. En materia de fiscalización, el trabajo se enfocó en garantizar eficiencia en la gestión pública, transparencia y prevención de la corrupción en las entidades del Estado. Tratar acá problemáticas como la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, la tasa de recolección de basura. Lucía Pozo nos contó sobre el enfoque sobre el cual estará orientado el trabajo de esta mesa legislativa en 2026. Democracia, trabajo, transparencia. Informó María Camila Zurita. El tratamiento de proyectos de ley relacionados con inteligencia, ciberseguridad y el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional forman parte de los temas prioritarios de la agenda de la Comisión de Seguridad. Dialogamos con su presidenta Inés Alarcón y a continuación les hemos preparado un resumen. El trabajo en sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo fue uno de los ejes destacados por la legisladora Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad. La parlamentaria realizó un balance de estos meses de gestión. También hemos podido ver el desempeño del Ejecutivo en las económicas urgentes, en donde ha enviado normativas importantes que lo que vienen es atacar el crimen organizado, a estas economías criminales. Lamentablemente algunas no pueden estar hoy en vigor, pero sí decirles a los ecuatorianos que hay una conexión importante entre lo que pasa en las calles y en esta legislación. El trabajo legislativo en la Comisión de Seguridad consta de la construcción y seguimiento a iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad, entre ellas, Ley Orgánica de Inteligencia vigente, Proyecto de Ley Orgánica de Ciberseguridad, Proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, Proyecto de Ley Orgánica para la homologación de uniformes y tecnologías en las instituciones de seguridad pública, Proyecto de Ley Orgánica que regule el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Constitución. Respecto a la ley de inteligencia, Alarcón hizo un llamado. Hemos entregado la ley de inteligencia, una ley que si bien es cierto se encuentra en vigor, están pausadas ciertos artículos por la Corte Constitucional, lo cual hacemos un llamado para que sean revisados con la premura necesaria y de ser el caso que podamos volver a ingresar. La importancia de tratar la ciberseguridad en el país permitirá, según Alarcón, estar un paso adelante de los grupos de delincuencia y sobre todo posibles riesgos.
una ley que viene a beneficiar a nuestro país, a su infraestructura digital, a lo que está pasando en las plataformas digitales y que hoy no son controladas por nadie. La fiscalización es otro de los ejes tratados, entre ellos, caso alias Fede, reclutamiento de menores de edad en grupos de delincuencia organizada, hechos violentos en la última jornada de movilización de octubre de 2025, atentado en Guayaquil, sistema carcelario en el país. La participación ciudadana sigue siendo vital en la comisión, quienes asisten y aportan en la tarea legislativa, informó Mariela Logroño. Leyes urgentes, reactivación productiva y proyectos estratégicos marcaron el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico durante el 2025. Aquí el reportaje. Durante el 2025, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa se consolidó como una de las mesas con mayor carga legislativa, enfocando su trabajo en la reactivación económica, el fortalecimiento del sector productivo y la regulación de actividades estratégicas para el país. En este periodo, la Comisión aprobó 8 leyes, de las cuales 6 son calificadas como urgentes en materia económica, relacionadas con transparencia, sostenibilidad financiera, competencia leal, telecomunicaciones, seguridad y fortalecimiento institucional. Estas iniciativas buscaron generar condiciones para dinamizar la economía, proteger el aparato productivo y fortalecer la confianza en el sistema económico. Ha sido un año de mucho trabajo, pero muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. Somos la comisión que más sesiones ha tenido a lo largo del año y hemos aprobado algunas normativas en diferentes temas. Estamos trabajando para fortalecer la educación técnica y formación dual a nuestros artesanos y también a nuestros transportistas. Así que muchos temas, mucho trabajo, pero lo hacemos con mucho corazón y mucha pasión. Actualmente, la mesa legislativa mantiene en análisis proyectos clave como la Ley Orgánica de Aviación Civil, orientada a modernizar el sector aéreo, y el proyecto de Ley de Regulación Equitativa del Consumo de las Actividades Económicas en Procesos Electorales, que busca establecer reglas claras durante los periodos de campaña. En este balance anual, la Comisión de Desarrollo Económico refleja una agenda marcada por leyes de alto impacto y proyectos en trámite que apuntan a fortalecer la producción, el emprendimiento y la estabilidad económica del Ecuador. Con leyes aprobadas y otros proyectos en plena discusión, la Comisión de Desarrollo Económico cierra el 2025 con una agenda activa, que seguirá siendo clave para el crecimiento y la reactivación del país, informó Melissa Machuca. Asamblea Hoy. Balance Legislativo 2025. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional impulsó reformas clave. Se trasladó el debate a los territorios y se ejecutaron procesos de fiscalización. La Comisión de Educación es el espacio legislativo encargado de analizar, debatir y fiscalizar las políticas públicas que rigen al sistema educativo del país, desde la educación inicial hasta la educación superior. Durante el 2025, uno de los ejes centrales de trabajo de la Comisión fue el impulso de distintas reformas y proyectos de ley. Discutir sobre la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como también la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. La presidenta de la Comisión, Cecilia Baltasar, destacó que la misión de la Comisión no se limita al debate dentro de la mesa legislativa, sino que es una apuesta para la democratización de la información, llevando la discusión directamente a los territorios. Tenemos una hermosa tarea, 6 meses de recorrido en territorio para conversar con docentes, con padres de familia, para conversar en el caso de las universidades con los estudiantes, es decir, recoger desde todos los espacios los insumos para poder ya ponerlo a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. En cuanto al frente de fiscalización, la presidenta de la comisión informó que durante este año se convocaron diversas mesas técnicas con la participación de distintos sectores e instituciones. Hemos convocado al Ministerio de Educación para discutir con ellos sobre el presupuesto para la adecuación de infraestructura, de también generación de material educativo, e incluso discutir sobre alimentación escolar, uniformes, contratación docente. Respecto al presupuesto universitario, la Comisión realizó procesos de fiscalización al proceso de institucionalización de las universidades amazónicas. Esto nos va a permitir que finalmente logremos aterrizar el tema de la construcción de universidades en Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Así, durante el 2025, la Comisión de Educación centró su trabajo en la construcción normativa, la presencia territorial y una fiscalización. Cecilia Baltasar nos cuenta los objetivos de la mesa legislativa para el próximo año.
Trabajo, responsabilidad y claro, siempre con esta visión también de conexión y coordinación a nivel nacional. Informó María Camila Zurita. El proyecto de Código de Niñez y el proyecto sobre el apoyo psicosocial, además de la fiscalización de varios casos, forman parte del trabajo que desarrolla la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional. En estos 8 meses, la Comisión de Niñez ha enfocado su trabajo en el análisis de 2 proyectos, entre ellos, reformas al Código de Niñez y Adolescencia, libros 1, 2, 3, Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niños, Niñas y Adolescentes. En la parte de la reforma del Código de la Niñez, donde incorporamos nuevos artículos para poder mejorar, por ejemplo, los procesos de adopción, donde identificamos el interés superior del niño, lo ratificamos obviamente, donde también estamos trabajando en la tenencia compartida, donde se busca generar un desarrollo psicosocial del niño y el adolescente, incluyéndolo como materia dentro de las instituciones educativas. En materia de fiscalización, esta mesa legislativa ha dado seguimiento a varios temas que han sido de interés colectivo. Casos de violencia sexual institucional, violencia sexual en el sistema educativo, muerte de niños y adolescentes en Taisha, Morona, Santiago, afectación de niños por la contaminación química en el cantón Balsar, en Guayas, muerte de neonatos en hospitales públicos. Los lamentables hechos como por supuesto la muerte de los 12 neonatos en el hospital de Guayaquil. También iniciamos el proceso de fiscalización, lo ocurrió en el hospital de Macas hace algunos días, algo terrible pues, y que incluso el gobierno ya se pronunció en contra de lo sucedido. También hemos estado dentro del campo de la fiscalización sobre el tema de las escuelas de Balsar, donde los niños han sido envenenados. La Comisión de Niñez y Adolescencia prevé que para el próximo año se pueda tratar en el Pleno en segundo debate las reformas al Código de Niñez, que aborda aspectos como la ampliación de las prohibiciones de discriminación, el reconocimiento del desarrollo integral como obligación del Estado, la inclusión de la identidad de género, cultural y socioeconómica, así como las garantías de derechos para niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, entre otros aspectos. Informó Mariela Logroño. Migración, movilidad humana y reformas al marco legal fueron parte del trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales en el 2025. A continuación, los avances de la mesa legislativa. Durante el 2025, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana centró su trabajo en el análisis de reformas vinculadas a la movilidad humana, la migración, el control aduanero y la actualización del marco legal que regula los flujos de personas dentro y fuera del país. En este periodo, la Comisión tramitó varios proyectos, abordando temas como repatriación de restos mortales, condiciones de retorno, regulación de bienes personales y modalidades de trabajo. También se analizaron iniciativas relacionadas con la lucha a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como proyectos para regular el ejercicio de los agentes de aduana en el Ecuador. Varios de estos proyectos avanzaron a etapas como el abocamiento de conocimiento, la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa y el tratamiento en primer debate, reflejando una agenda marcada por la coyuntura migratoria y los desafíos de movilidad que enfrenta el país. En este balance, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana muestra un trabajo enfocado en actualizar la normativa vigente y responder a las necesidades de la población migrante, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Con proyectos en trámite y otros en distintas fases legislativas, la Comisión cierra el 2025 con una agenda que seguirá siendo importante en la política migratoria y de relaciones internacionales del Ecuador, informó Melissa Machuca. Durante este año, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte desarrolló una agenda legislativa que permitió el tratamiento y avance de al menos 5 proyectos de ley vinculados a la salud pública, además de la aprobación de informes para primer debate y el impulso de procesos de fiscalización. Durante 2025, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional mantuvo una agenda legislativa activa, enfocada en el análisis de proyectos de ley y en la fiscalización del sistema de salud pública con alcance nacional. En junio, la mesa aprobó su Plan General de Trabajo, priorizando iniciativas relacionadas con la prevención y atención del cáncer, enfermedades crónicas como la diabetes, reforma a la Ley de Deportes, mecanismos para transparentar los pagos a prestadores de salud,
la regulación de los trasplantes y el tratamiento legislativo de la eutanasia. A lo largo del año, la comisión avanzó en el estudio de proyectos claves, entre ellos la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer Cervicouterino, reformas a la Ley Orgánica de Salud sobre pagos a prestadores privados y el proyecto de la Ley de Reproducción Humana Asistida, que ya cuenta con un informe para primer debate. También se trató el proyecto de la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. En materia normativa, el Pleno aprobó leyes con impacto directo en el derecho a la salud, como la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad y la reforma que garantiza derechos laborales a personas con enfermedades raras o catastróficas, además de mantener vigente la Ley de Cuidados Paliativos. En el ámbito de fiscalización, la comisión solicitó información al Ministerio de Salud y al IE sobre abastecimiento de medicamentos, compras de insumos y condiciones hospitalarias. De esta manera, la comisión impulsó proyectos claves, fortaleció el debate legislativo en salud y ejerció control político para exigir mayor transparencia y mejoras en el sistema de salud pública, informó María Camila Zurita. La Comisión de Fiscalización en sus 8 meses de gestión ha desarrollado un intenso trabajo de control político en temas clave para el país, como el sistema de justicia, la situación de las federaciones deportivas, entre otros. Les presentamos un resumen de su gestión. La Asamblea Nacional está conformada por 15 comisiones especializadas permanentes con sus diferentes temáticas. Una de ellas, la Mesa Legislativa de Fiscalización, que tiene a su cargo las solicitudes de enjuiciamiento político a las autoridades estatales, casos de negativa de entrega de información solicitada por las y los asambleístas, pedidos de fiscalización impulsados por la ciudadanía o por los asambleístas. Con este antecedente, en 8 meses, la Mesa Legislativa incorporó en su agenda el análisis de juicios políticos en cumplimiento de su rol de control y fiscalización. El último abordado fue a Jimmy Martin, exministro de Salud, el mismo que no contó con los argumentos necesarios para dar paso. La fiscalización es un eje central del trabajo de la comisión. En este contexto, la vicepresidenta Ana Belén Tapia destacó varios de los procesos que han sido tratados en este espacio. En donde hemos obtenido ya una fecha exacta para el inicio de un examen especial a un proceso de fiscalización que lo inicié personalmente a la Federación Deportiva de Napo y que eso instó a que se puedan hacer en todas las federaciones del país. Tapia enfatizó que esta comisión fiscaliza con resultados y recordó el seguimiento que se ha realizado al sistema de justicia. El tema de la fiscalización de los operadores de justicia, entregamos todas las pruebas, no solamente a la Contraloría, no solamente a la Fiscalía, sino que también a la Embajada de Estados Unidos. Y ya vemos a nivel nacional, en los medios de comunicación, vemos en las noticias cómo ya existen procesos levantados. De cara al 2026, la comisión continuará con la supervisión de los temas que afectan directamente a los ciudadanos, procurando elevar la eficacia de los procesos de control político. Informó Mariela Logroño. Esto fue Balance Legislativo 2025. Sigan en sintonía de TVL y de la radio de la Asamblea Nacional. Hasta la próxima. TVL y la radio de la Asamblea Nacional presentaron Asamblea Hoy.